O sea, te digo porque va a ser bonito, porque vamos a utilizar muchísimos conceptos muy importantes. Esto estará fuera del alcance, lo digo por si la gente va a poner, está fuera del alcance de una persona de bachillerato normal y corriente. Eso solamente es para personas que amen realmente el análisis matemático o gente que estén en la carrera. De todas maneras, en la carrera de mates tampoco te creas que se hace la demostración que nosotros vamos a hacer. Es decir, luego tú desarrollarás las habilidades que necesitas para poder llegar a esta conclusión. Pero en el teorema de rol, es decir, para demostrar por qué funciona y de dónde sale nuestro teorema de rol, podríamos utilizar una prueba geométrica. Me parecería la cosa más cutre. O sea, tampoco eso, pero bueno, pero es que me parecía súper cutre, ¿vale? Voy a mirar a ver que está. Vale, sí, está con la. No, porque el otro día estaba con el otro micro, tío, y me jodió a mí. Bueno. Yo te escucho bien. De locos. Entonces, ¿qué pasa? La cosa es que nuestro teoremita de rol nos dice, dada una función que está definida dentro de un intervalo cerrado a R, pues si cumple que la función es continua en dicho intervalo cerrado, luego justificaremos por qué cada una, es derivable en el intervalo abierto, y luego nosotros tenemos que un f de A es igual a un f de B. Vale, entonces, y tenía que cumplir que era continuo en el intervalo cerrado, en el intervalo cerrado, sí, pero derivable en el abierto, ¿no? En el abierto, efectivamente. Ahora te diré por qué, ¿vale? Pero bueno, existe un C que pertenezca al intervalo abierto, de tal manera que f' de C sea igual a 0. Vale, bien, ¿por qué tiene que ser continuo en el cerrado? A ver, que sea continuo en el cerrado no es algo que sea estrictamente obligatorio. O sea, es decir, tú puedes ser continuo donde te salga de ahí. Pero tiene que ser continua. Tiene que ser continua en el abierto, cerrado, semiabierto, semicerrado, en todo R, da igual. ¿Vale? ¿Por qué lo ponemos cerrado? Lo ponemos cerrado porque si nosotros estamos cerrando el intervalo, nos estamos asegurando de que los extremos estén bien definidos. Claro. Podemos utilizar, yo que sé, el teorema de Bolzano o el teorema de Rolle o cualquier teorema que me diga y que me obligue sí o sí a tener una función continua en un cerrado y podemos abrir el intervalo. Sí. Sí, ¿por qué? Hombre, porque para terminar cerrándolo, es decir, si tú, por ejemplo, tienes mal definido el 1, yo que sé, yo que sé, a Pepito, pues no pasa nada, ¿sabes? Pues pones el cerrado y pones 1,01, ¿sabes? Ya está, a tomar por culo. ¿Sabes? No es algo que digas, ¡buah! ¿Tiene algo detrás? Sí, tiene algo detrás. Lo que tiene detrás es que para que estos teoremas terminen funcionando bien, el dominio ha de ser conexo. Ojo, el dominio no implica que la función en ese determinado intervalo tenga que ser conexa. Es decir, un dominio en sí mismo no define que una función esté conectada, ni define su continuidad. Pero sí que veremos que hay una relación bastante íntima. Hay una relación bastante íntima entre definir, por ejemplo... Es que nosotros siempre poníamos dominio tal, y es continuo en su dominio. Exactamente. Pero realmente lo de poner continuo en su dominio es una redundancia en sí misma. ¿Por qué? Porque la definición de continuidad ya te establece que los elementos que tú has de estudiar para su continuidad, han de estar dentro del dominio. De hecho, la propia definición de función ya establece una relación entre un conjunto a otro conjunto. Este conjunto es el dominio y este conjunto es el codominio. Que me dijiste que el recorrido era una parte del codominio. Efectivamente, que la imagen es un subconjunto del codominio, recorrido, rango, llámalo como tú quieras. Claro, esto es importante a la hora de definir bien las cosas. Si yo puedo coger un subconjunto de su dominio y determinar que ahí, pues la función es continua, pues bueno, en fin. Claro, ¿por qué la derivabilidad tiene que ser en su abierto? La pregunta es, ¿y por qué nos paramos a pensar de que podría definirse en un cerrado? ¿Por qué no tiene sentido analizar la derivabilidad en un cerrado? Por mucho que digas, mira, si el cerrado, los extremos del cerrado están alejados, pues sí que podríamos más o menos entenderlo. El problema que es que el concepto de derivabilidad se define en un abierto. ¿Por qué? Al final la derivada tienes que entender que te calcula y te estudia la pendiente de una función.
Entonces, si te calcula una pendiente, me vas a decir tú qué maldita pendiente tiene una función definida en el intervalo 1,1. Porque esto sigue siendo un intervalo cerrado. O sea, ¿qué pendiente va a tener un punto? No va a tener no va a tener ninguna pendiente. Claro. Entonces, el intervalo cerrado me da la posibilidad de tener eso. Y eso no me va bien. Entonces, para quitarnos ese marrón de encima, decimos en el abierto. Porque el abierto ya te imposibilita que esto pueda estar. Es decir, ya sabes que el intervalo abierto entre A y B tiene que haber como mínimo una mínima distancia. Tiene que haber un entorno. Claro. También te diré la derivabilidad, la derivada que como se define con el límite. Concepto de límite. El límite es algo que se intenta acercar un montón a un sitio, pero no llega a tocarlo. Entonces, si la derivada se define por medio de un límite, ¿cómo voy a tener yo la puta cara de decir en un cerrado? Si yo al cerrado no voy a llegar en su vida. No va a llegar, claro. O sea, entonces... Tiene sentido. Dices, entonces derivable en el abierto. O sea, Pero en general, el concepto de derivabilidad siempre es en abierto, sea el teorema de Rolle en general. Siempre. De hecho, el concepto de derivabilidad se define sea A un conjunto abierto, o sea B una bola abierta, o sea un intervalo abierto. Entonces decimos que una función es derivable si existe el límite de h tiende a 0, bla, 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 para todos los elementos de ese set. Entonces, no tiene sentido definir la derivabilidad en un cerrado, ya que puede existir algún cerrado en el que no tenga ningún tipo de sentido. ¿Vale? Pues sí. Vale. Vale, entonces, bueno, ya tenemos pues un poquito hilado el teorema de Rolle, que hasta aquí pues todo el mundo de segundo de bachillerato pues yo creo que habrá llegado. La cosa es, primero vamos a hacer una pequeña intuición geométrica antes de la demostración. La intuición geométrica básicamente pues nos da a entender de alguna manera que tenemos una función, y esta función es continua en un cerrado, diferenciable o derivable. Te hago un pequeño matiz: diferenciable y derivable es lo mismo en funciones de una única variable. En funciones de varias variables no es lo mismo, por base a su definición, ¿vale? Vale. Entonces, si yo tengo que una función es continua, es decir, que está conectada en todo el intervalo, es derivable, es decir, que tiene una suavidad dentro de su intervalo, que existe que existe su pendiente, que tiene una pendiente, buah, tío, es que ahora voy a decir una falacia, esto tiene una pendiente continua, eso es mentira, o sea, cuidado, o sea, por mucho que intuitivamente parezca que la derivabilidad sea la continuidad de la pendiente, es decir, que tiene una pendiente que sea pues continua, eso es totalmente falso. Podemos encontrar funciones en las que su pendiente sea continua, pero no sean derivables, ¿vale? Así que hay que tener cuidado con eso. O sea, que la función puede tener pendiente, pero no se puede derivar. Efectivamente. O sea, una función a trozos, por ejemplo, mira, voy a ser la cosa más cutre del mundo, ¿vale? Pero... aquí, si tú estudias la continuidad de la derivada, si estudias la continuidad de la pendiente, esta función te sale continua. Es decir, su derivada es continua, pero esta función no es derivable. No es derivable porque si tú te pones a calcular el límite, bueno, no es derivable en uno, si tú te pones a calcular el límite de la derivada, el límite de la función en 1, no existe límite. Claro, sí, eso era lo de que el necesario y suficiente, ¿no? Derivada la condición necesaria para que una función pueda ser derivable es que ha de ser continua. Claro, no, si no pasa. Y aquí obviamente pues muy continua, la verdad que no va a ser, ¿vale? Pero bueno, claro, si nosotros ya tomamos esta interpretación geométrica y decimos, mira, escucha, que yo sé que en este punto y en este otro punto
la imagen va a ser la misma, es decir, van a dar el mismo resultado, por cojones tiene que existir un punto crítico que además sea extremo relativo, es decir, un pezón, ¿vale? No sé, una cosa ahí, no sé, un pum, aquí. Sí, hombre, es que, ¿sabes? Lo pinta así, a mí que es un pezón, todavía. Claro, entonces, pues qué guay, ¿no? O sea, dicho pues un poco más así formal, bueno, si una función es continua en un cerrado, derivable en un abierto y toma el mismo valor de inicio y final o dentro del intervalo que tú hayas tomado, la gráfica empieza y termina, entre comillas, en el mismo nivel. Entonces, si la función, ojo, tiene que ser una función no constante, ¿vale? Porque podríamos dar, mira, la función, una función constante, ¿vale? Una función constante, pues sí, es continua, es derivable, y bueno, y tiene dos valores que te van a dar el mismo. Es constante, es una línea recta. Pero claro, pero si es constante en una línea recta no va a haber pico. Claro, o sea, exactamente. Entonces, claro, ya dices, es que hombre, es que ahí para todo maldito valor de C, la derivada te va a dar C. Entonces, claro, no tiene una consistencia, pero la cosa es que si no fuese una función constante, en algún punto de ahí la función debe subir de alguna manera. O bajar, ¿vale? Pero en ese caso pues yo la pinto así, sube. Y cuando termina de subir, pues baja. ¿Por qué? Hombre, es que tiene que estar esto, ¿sabes? Porque van a acabar en el mismo nivel. Entonces, no hay otro chance, ¿vale? Luego, si esto ocurre, tendrá que existir un máximo, un mínimo dentro del intervalo, que además tenga como recta tangente una recta tangente horizontal, ¿vale? Es decir, que su derivada de 0. Claro. Claro, para demostrar esto, porque, muy bien, esto lo hemos entendido, esto ya lo sabíamos de bachiller, pues requeriremos de unas herramientas que sí que en bachillerato, una al menos de ellas, pues debería de haberse visto, que es el teorema de Weierstrass. Sí, se ve. Que, bueno, el teorema de yo que sé, el del valor extremo, o de, bueno, yo que sé, ya como tú quieras, ¿no? Y luego otro, que es un lema, que es el lema de Fermat, que es, esto no tiene nada que ver con los primos, ¿vale? Pero que Fermat sobre los puntos críticos. El tío es que hizo muchas cosas, ¿vale? Friki, tío, está todo el día haciendo cosas. Pero bueno. Bueno, pues vamos a tocar un poco. Es que no, Fermat no es el de la paradoja del hotel. Ahora mismo no sé qué paradoja del hotel. Lo del hotel de infinitos pisos. Una paradoja, ¿no lo has visto eso? Pues ahora mismo no me suena. A lo mejor sí, pero no me suena. A lo mejor no es de otro, ¿eh? Pero es un hotel de infinitos pisos. Pues no me gustas, tío. Pues soy un poco cateto, pero ahora mismo no caigo. Que a lo mejor el nombre es de otro tío, ¿eh? Hay mucha gente. No, ya, pero el nombre me da igual, ya me acuerdo. O sea, sí, pero es la paradoja de Hilbert y es no me acordaba del nombre del tío. Como coge el tío, ¿vale? Y tú vas pidiendo como una habitación y dices, mira, es que si yo pido otra habitación más, pues bueno, o sea, es que te relaciona el tema de paridad con consecutivo, pero ya es que ya ni me acuerdo, ¿eh? O sea, pero ni... Vale, bueno, pues nosotros vamos a utilizar primero el teorema de Weierstrass, ¿vale? Vale, una cosa. Después... Si usamos el teorema de Weierstrass, ¿por qué usamos un teorema dentro de otro? Porque ahora yo me pregunto de dónde viene ese y así, y al final la demostración es muy larga. Porque ya, si es te que... pones a ya. Lo que significa una cosa y otra, al final la demostración es... No, es que de hecho, mira, tú por ejemplo, a mí me hace mucha gracia cuando están los niños en primero de bachillerato y yo les demuestro pues el teorema del seno, el teorema del coseno, el teorema del cateto, el teorema de la altura, todo eso. Ojalá fuera eso. Y yo digo, ¿sabéis de dónde sale esto? Del teorema de Pitágoras. Y lo más chulo es que el teorema del coseno generaliza el teorema de Pitágoras, es decir, es como utilizamos el teorema particular para demostrar un general, un teorema general. Y claro, en ese caso pues demostrar obviamente Pitágoras se puede hacer de forma geométrica y muy sencillo, se puede hacer de forma sencilla,
Pero claro, si es lo que tú has dicho tú, o sea, si nos tenemos que poner a demostrar todos los teoremas que nosotros vamos a utilizar, ostras, pues tela. Pero que lo podríamos hacer, perfectamente. O sea, lo podemos hacer, lo único que a lo Es que mejor... sabes lo que pasa, que cuando tú a mí me das una cosa, por ejemplo, yo de hecho, ¿vale? De la fórmula no me acuerdo, porque la fórmula, muy bien, y que, en plan, Sí, no sí. sé, en plan, como que si me das un razonamiento, para mí es más fácil de aprender. Porque como Ah, que lo no, estás no, entendiendo. no, claro, eso por supuesto. Yo, por ejemplo, esto, no, ni de coña. O sea, esto, chicos, esto. Está pasando esto. Vosotros queréis encontrar esto. Muy bien, entonces ahora tenéis que imaginaros en vuestra cabeza, tenéis que pensar en vuestra cabeza cuáles son las condiciones suficientes y necesarias para que esto se vaya a cumplir. Y entonces ¿Qué has puesto compacto? compacto, sí. Tiene Ah, que ser vale. continua en un compacto, ¿vale? En el compacto. En el compacto es que no tiene huequitos. Ya, por supuesto. También podría haberlo puesto arriba, ¿vale? Pero bueno. Entonces, pues bueno, a ver. Es que eso, como yo me tengo que aprender las condiciones, no me acuerdo. En plan, aunque parezca hecho un tochón con muchas letras y eso, como que después se me queda más fácil. Pues me parece lógico. Pero como me tenga que estudiar eso, yo me acuerdo ya. Hombre, venga. Entonces, ¿vale? Entonces, Entonces, alcanza un máximo y un mínimo y dice que escribirlo no lo puedo en poner con intervalo simbolitos. AB. Hombre, es que... Es que un máximo y un mínimo no te puedo poner con es que, simbolitos. mira, si hay cosas que... Si yo estoy escribiendo algo sin simbología matemática, es porque Pues no se es puede. más largo escribirlo con simbología matemática que escribirlo con palabras. Porque, claro, si yo tengo que, por ejemplo, dice, alcanza, ¿vale? Un máximo y un mínimo, yo tendría que haber puesto que x sub 0 perteneciente al intervalo AB, Ajá. tal que para todo x sub i perteneciente al intervalo AB, f de x sub i, lo podría poner, perdón, lo voy a poner en desigualdad, ¿vale? O sea, tú tienes cualquier f sub i menos 1, ¿vale? Que tiene que ser más pequeño, ¿vale? Que este f de x sub 0, ¿vale? Claro, O eso, sea, claro. tiene que ser más pequeño. Y además, f de x sub i más 1 Y ahí tiene no que puede, ser en ese i no puedes poner en plan, ¿cómo se llama? En la montañita. como que la montañita. Está el de unión y el de disyunción, uno que es, eso Ah, se dice, llama. intersección dices. Ah, Sí. No, eh, intersección no, el pico. vale, Eso es un arco, el yo te i, digo sí, el sí, no, pico. sí, el i lógico, sí, también lo puedes poner, pero bueno, es que eso piensa que está reservado para el lenguaje de lógica proposicional, entonces pues quedará un poco así, No, pero... yo pregunto. Entonces, no, lo puedes poner perfectamente, no te puede decir nada. Pero claro, o sea, decir, para alcanzar un máximo y luego un mínimo, x sub 1 pertenece... O sea, hostia, tío, no. O sea, como... Pero sí, mejor así, mejor O sea, así. yo ya te digo, yo soy el rey de los vagos. Yo si no escribo algo en lenguaje matemático es porque es más largo. O sea, entonces, claro, tenemos que decir que existen, ya lo vamos a decir, existen un x que voy a decir máximo, ¿vale? Y un x que Ay, va a coño. ser mínimo, pertenecientes al intervalo AB A mí me con encanta escribir con los simbolitos. f... No, es que está muy chulo. Sobre todo cuando nadie te entiende, quedas así como listo. Mi madre se está quejando por algo. No sé qué ha pasado. Las Pero bueno, madres, se está quejando. las madres siempre se quejan. Ok. Yo, yo, lo mejor de no estar en casa de papá y mamá es no escuchar a la mamá. Yo estoy muy joven para independizarme todavía. No, sí, espérate, que yo porque he tenido suerte en la vida, pero que, que ya vuestra generación yo creo que no vais a ir ni a los 40. ¿Vives con tu novia? No, tengo un pisito yo. Tengo un pisito que yo me Mi lo... novio vive aquí. Vivimos todos en casa. Madre mía, uff.
Familia Pitufo. Yo necesito mi espacio. Quita. Necesito mi espacio, necesito mi espacio. Necesito mis cosas. Quita. Bueno, entonces esto de aquí sería nuestro teorema de Weierstrass, que es uno de los que nosotros vamos a utilizar, ¿vale? Y también tiene una demostración, supongo. Obviamente. Mira, el lema de Fermat, ¿vale? El lema de Fermat para los puntos críticos también es otra cosa que ¿El Fermat este no tiene una serie o algo de eso? Joder, Fermat tiene hasta una trilogía, o sea, escucha, todo una vergüenza. O sea, no le dieron el Oscar por pesado. A Fermat tiene un teorema, tiene una conjetura, tiene un pequeño teorema, luego tiene un teorema más, o sea, un teorema eficiente o un teorema más corto que el teorema, que hace lo mismo. O sea, es que tío, es un pesado, tío, un pesado. Te has puesto... Ah, vale, que me quería que ya habías acabado. No, sobre puntos Digo, vale, críticos, ¿vale? Pongo sobre puntos críticos porque claro, el lema de Fermat hay mucho, entonces pues si acaso. Entonces, claro, este tío nos dice, si f es diferenciable o derivable y en funciones de varias 0. variables, ¿qué es diferenciable? Diferenciable, para que te haga, o sea, mira, derivable es que existe su derivada y que existe el límite por ambos lados. Diferenciable es que únicamente... ¿Cuál límite? ¿El de h tiende a 0? Bueno, el de h sub 1, h sub 2, h sub 3 tiende a 0. Bueno, sí. Mira. Pero que es el de h, que no es el de continuidad, digo. Ah, no, mira, ahora verás. Derivable es que existe el límite, has dicho, y diferenciable. Sí, exactamente, o sea, tú tienes que pensar que haciendo el croquis, para una única variable, para una sola variable, derivable significa que la derivada de la función existe en un punto, ¿vale? Diferenciable es que la derivada de la función existe en un punto y te dice que la derivada, o sea, la función es diferenciable en ese punto. Básicamente es lo mismo. Pero en varias variables, derivable es que la función de varias variables, ¿vale? Se dice que es derivable si en un punto existen las derivadas parciales. Es decir, que tú coges, haces la derivada y dices, bueno, existe, ¿vale? En cambio, diferenciable es más fuerte, es más potente, ¿vale? Es más estricto, es más restrictivo que derivable. ¿Por qué? Porque implica que la función se puede aproximar de forma lineal a un punto. Es decir, para que una función sea diferenciable, no solamente ha de existir, no solamente ha de ser derivable. Es decir, no solamente han de existir las derivadas parciales, sino que también requiere que exista una aproximación lineal que sea, por decirlo de alguna manera, sea... bueno, que exista una aproximación lineal, ¿vale? ¿Y la aproximación lineal qué es el límite? La aproximación lineal no es el límite. La aproximación lineal es lo que se le suma o se le resta a la definición de derivada de funciones de varias variables. Vale. Pero eso ya es un poco más... O sea, a ver, pero es que está mal el teorema de error, a tomar por culo el teorema de error, ¿sabes? Bueno, va a intentar acabar. Bueno, entonces, pues, ¿qué pasa? Esto que son igual, la madre que me parió. ¿Vale? O sea, si f de x es derivable en un punto, ¿vale? Y además, x sub 0 es, por decirlo de alguna manera, es un punto extremo local, dicho de otra manera, que sea un punto crítico, ¿vale? Entonces, f' de x sub 0 es igual a 0, ¿vale? Una tontería como un piano, ¿no? O sea... Pero bueno, esto es lo que vamos a utilizar. Estos resultados que nosotros hemos obtenido, o estos resultados que que hemos expuesto, nos van a permitir, o lo que mejor nos va a venir, es porque al final yo, como puedo definir la continuidad en un compacto, luego voy a poder definir el signo que tiene el incremental, es decir, el cociente incremental por la izquierda y por la derecha, básicamente el límite de la derivada, ¿vale?
me va a permitir ver que realmente el teorema de Rolle se va a cumplir, ¿vale? Mira, ahora empezamos ahora sí, ¿vale? La demostración. No sé cuánto llevamos, ¿vale? Pero 25 minutos, la madre que te parió, ¿eh? ¿Cómo te enrollas? Pedazo de cabrón. No, además yo estoy preguntando muchas cosas. Soy muy curiosa, me interesa. En plan, aunque no apruebe ninguna asignatura, me da igual porque realmente me interesa. Hostia, tío. Una al menos que yo tengo autoestima. Mira. Hombre, no, hombre, sí. Mira, Espera, probar. primero, nosotros tenemos que dar. Si f es, por ejemplo, constante, en el intervalo AB, dicho de otra manera, que f de x sea igual a un valor de k para todo valor de x perteneciente al intervalo AB, entonces, para todo x perteneciente al intervalo abierto AB, se tiene que f' de x va a ser igual a 0. Por lo que el resultado de Rolle siempre va a ser cierto. Entonces, para este caso particular, es decir, el caso trivial, se va a cumplir. ¿Qué pasa? Vamos a aplicar ahora el teorema del valor extremo. Es decir, nuestro amigo Westra. Bueno, lo que pasa es que por continuidad, en el intervalo AB cerrado, f, es decir, la función f, alcanza su máximo y su mínimo en el intervalo AB, y eso lo sabemos por el teorema. Claro, ya dice, bueno, ya esto hay que demostrarlo, ¿no? Sí, eso ya otro día, porque hoy no va a dar tiempo. Hoy too much. Como f, en este caso, no es constante, porque los casos constantes ya los hemos descartado, y f de A es igual a f de B, ¿vale? ¿Sí? ¿Y lo de FDA igual a FDB de dónde sale? Eso es una cosa que nosotros acabamos de suponer, ¿vale? Ah, vale. Es el perdón, es el supuesto que nosotros hacemos. Ok. Al menos sabemos que uno de esos extremos, es decir, máximo o mínimo, ocurre en un punto interior del intervalo. Es decir, en un valor de C que pertenezca al intervalo abierto AB. La explicación de por qué. Bueno, si tanto el máximo como el mínimo ocurrieran en extremos, imagínate por ejemplo en A y B, tendríamos que f de A y f de B son iguales, igualando los valores, lo cual implicaría que el único valor que hay en todo A y en todo B, ¿vale?, fuese el que sería el máximo o el mínimo, ¿vale? Por lo que sería a la vez máximo y mínimo, y por lo tanto f sería constante. Pero claro, eso sería una contradicción con lo de que estábamos suponiendo de que no era constante, ¿vale? Por lo tanto, claro, aquí nosotros estamos viendo que realmente el extremo global dentro de ese intervalo tiene que existir. De forma más explícita, si f de A fuera un máximo y también mínimo, ¿Cómo va a hacer un máximo y un mínimo a la vez? solamente podría ocurrir una función constante, ¿no? Claro. Entonces f de A tendría que ser igual a f de B. Entonces sería un único valor. Por lo tanto, f de x sería constante, por lo tanto esto descartado, ¿no? Y el precio lo de arriba. Exactamente. Lo de Pero siempre. si f de vale, A me están pantallando. es igual a f de B, pero sabemos que hay algún valor x con f de x mayor que f de A, entonces
el máximo es un valor que esté por encima de f de x. Y además no puede estar simultáneamente en ambos Has puesto extremos. X1, que has puesto X1 y qué, y A1. ¿Dónde he puesto x1? Aquí, ¿eso qué le traes? ¿Una A? ¿Qué es? No entiendo. No, esto, X con... esto, f de x. Ah, vale. F de x. Perdón. Vale, ahora ya no te estaba rayando, digo, no estoy enterando de nada. Vale. Yo no sé si tú eres la única sincera o la que yo sé que escribo muy mal, ¿eh? Pero... No es porque escriba, es que no entiendo. Yo también escribo muy mal, ¿eh? Agüita. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que no puede estar simultáneamente en ambos extremos. Hombre, es lógico, ¿no? Tendríamos un problema, ¿no? Obviamente por continuidad. El máximo se alcanza en un valor c que pertenezca al intervalo AB y análogamente en un mínimo, ¿bien? Como La- un mínimo. Hombre, que análogamente es decir, que si yo hago la misma suposición, Aquí pero es, sé lo que es lo mismo, ¿vale? Entonces Ah, vale. la conclusión es que tiene que existir un c que pertenezca al intervalo, en este caso AB, ¿vale? Claro, Que porque si no es tiene- constante, ¿no? efectivamente, tal que este c me dé que es un máximo o un mínimo, ¿no? Y ya está. Vale, No es entonces, verdad. ahora aplicamos Fermat. Esto es Weierstrass, ¿no? Esto es Weierstrass, C. Entonces, ¿qué pasa? Weierstrass. Sí, no, es que se pronuncia súper raro, es Weierstrass. Pero este Weierstrass. tío que era alemán, Sí, sí, inglés. sí, esto era un Kartoffeln, ¿sabes? O sea, no sé. Como AB pertenece al intervalo, digo, perdón, como C pertenece al intervalo AB, y además es punto máximo o mínimo, ¿No puedes poner punto crítico como para aunar máximo y mínimo? no, porque si pongo punto crítico, un punto crítico solamente cumple que f de x es igual a 0, f' de x Pero es es igual a cierto, 0. es verdad, no tiene por qué Entonces, ser, es verdad. efectivamente, entonces no tiene por qué ser un extremo relativo. Es que O sea, no, en el instituto nos enseñaron punto crítico y punto, otra palabra que no me acuerdo. Y uno era que la derivada era cero y el otro era otra cosa, pero bueno, era por ahí. punto crítico y punto singular seguramente, ¿no? Sí, O, eso. o pu- o pu- No, o es pu- verdad. o punto característico, sí. Yo, Sí, singular, era singular. no sé, yo a mí me... Yo tanto nombre, tío, a mí me vuelve loco. Pero bueno. Y además sabemos que f es derivable. Que no es diferenciable, ¿no? No, en este caso, como son funciones de una única variable, es lo mismo. Pero el teorema de Rolle se aplica a funciones de varias variables. No, 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 Vale. no. Podríamos hacer una generalización, sí, pero no. O sea, entonces, se Ok. puede aplicar el lema. O sea, pero lo de que como C es punto máximo, mínimo y es derivable, son por las condiciones de arriba, ¿no? Sí, Claro. sí, sí, sí. Sí, sí, claro. Sí, ok. ¿Vale? Sabemos que f' de c es igual a 0. Entonces acabamos Vale. de concluir, ¿qué? Acabamos de concluir el teorema, o sea, acabamos de encontrar el teorema de Rolle. Literalmente. Tenemos aquí el teorema de Rolle. Utilizando Weierstrass y utilizando el teorema de, perdón, el lema de Fermat, acabamos Claro. de dar con, Y de ahí sale lo que está. Vale. Entonces- Y de aquí sale todo. claro, entonces hemos encontrado un C perteneciente al intervalo AB con f' de C igual a 0, ¿vale? Por lo tanto, queda ¿Y cuál era demostrado el teorema de la... El teorema de Rolle era una especificación del teorema de quién? De Lagrange. de Lagrange, sí, efectivamente. Vale. Me lío con tantos nombres. Ok, vale. y ¿Y la- el teorema de Lagrange, la demostración es muy diferente a esto? No, no. De hecho, el teorema de Lagrange es... No te voy a decir que es
mm, fácil. Porque tú en el teorema de las Lagrange no estamos con máximos y mínimos, porque no estoy buscando que la derivada sea cero. Efectivamente. Pero realmente el teorema de Lagrange